Hemos traído hoy la presentación de los resultados de un estudio de investigación referente a los temas del impacto medioambiental y social que tienen este tipo de explotaciones mineras en los medios de vida de las comunidades que hacen parte de la zona de intervención, especialmente en Kébémer, Senegal. Pues sin más dilaciones, yo doy paso a Coro, que es la persona encargada de coordinar el estudio para que pueda presentar los resultados de esta investigación. Gracias. ¿Cómo vamos a organizar esta presentación? Así muy rápidamente, pues yo haré una breve introducción, ¿vale?, del estudio. Luego Jesús Gallardo, que es el técnico medioambiental, quien está en línea, nos mostrará cómo funciona la draga, ¿vale?, y mecánicamente, y también los impactos medioambientales, ¿no? Y después de eso ya continuaré yo presentando directamente los impactos sociales en las poblaciones y las posibles medidas que hemos recogido, medidas reparadoras, ¿no? Si nos vamos al caso específico de Grande Code, vosotros tenéis que visualizar el proceso completo, ¿no? Este esquema está extraído de su propio estudio de impacto ambiental. En el primer paso veis unas montañitas, son las dunas, que representan cómo ese es el depósito. El mineral, en este caso, lamentablemente, no es un depósito que está confinado en un sitio concreto, que tienes una mineralización de la roca madre, entonces puedes hacer y que está localizado. No, lamentablemente este mineral está relativamente diluido en la arena. Y hay una fracción no tan alta de este mineral que resulta que es que tiene la única forma para poder extraer el mineral objetivo, ¿no? Una extracción minera nunca se dedica a un solo mineral. Suele aprovecharse, ya que están extrayendo, suele aprovecharse de distintos minerales. Pero en este caso vamos a centrarnos en el circonio, como veis ahí, extraen otros cuantos, pero en este caso lo que ocurre es que el mineral está diluido en la arena y tiene tanta dilución que necesitan procesar mucha arena. Y eso es lo que ocurre con la operación de Grande Code. ¿Cómo se procesa esa arena? Esa arena se extrae de dos formas distintas. Hay una que se llama la extracción en seco, que se hace con camiones, con excavadoras y con retroexcavadoras. Cogen arena de la misma superficie y entonces la meten en camiones y de camión ya la pasan a una tolva. Una tolva es un sitio de recogida de toda esa arena. Y la extracción húmeda es lo que hemos visto todos, ¿no? Lo que más caracteriza esta operación. La extracción húmeda es lo que veníamos llamando internamente en el grupo de trabajo como el gusano de la película Dune, porque realmente es un gusano a grande, es una máquina que va cogiendo arena y lo va metiendo en un sistema que lo va separando por sistema gravimétrico. Y eso es importante. Gravimétrico es un sistema físico y tiene menos o prácticamente ningún, o menos, dependiendo del caso, pero tiene muy poco uso de aditivos químicos. Y eso es muy bueno en diseño de operaciones porque reduce las afecciones ambientales y la internalización de parámetros exógenos. No quiere decir que no haya afección en absoluto, pero esa no la quitamos de la ecuación por ahora. Entonces, ¿qué hace? La parte del gusano de adelante, que es lo que llaman draga, ahora voy a enseñar las imágenes, con un gran chorro de agua, estrella. Mira, voy a poner aquí en la siguiente pantalla. ¿Veis ese chorro de agua que aparece en la sección izquierda? Ese chorro de agua lo que está haciendo es, digamos, romper la pared de enfrente y entonces esa misma draga, una vez que el mineral o la arena cae en el agua, tiene una bomba que succiona la tierra ya en el agua y la mete en esa tubería que veis a continuación, hacia atrás, ¿vale? Entonces va comiéndose la arena en el sentido de avance. Y entonces en esa arena va esa pequeña fracción de circonio diluida y luego se lo llevan a la planta que mediante trabajo de separación gravimétrica, mediante aplicación de fuerza centrífuga,
van separando por densidades y gravimetría los distintos minerales. Y el rechazo es lo que veis ahí que sale por la parte de atrás. Si veis, al fondo aparecería la cabeza de la draga, lo lleva por tubería a la planta de procesado y por un lado van separando el circonio y por otro lado van rechazando el resto del material que no le interesa. En esta imagen lo que veis es cómo queda el espacio. Si veis aquí al fondo, en la sección de la derecha, a ver si puedo llegar, esto sería un sistema dunar sin afectar todavía, mientras que aquí veis máquinas que están cogiendo material de toda la zona y lo están llevando a esa planta de separación. Eso es lo que llamamos extracción en seco. Eso, al fin y al cabo, lo que estamos consiguiendo es una preconcentración de la fracción mineral que nos interesa y luego ya con camiones se lo llevan a la planta, ¿no? A una fábrica donde ya realmente se termina de procesar el mineral. Después de ahí se lo llevan mediante vía férrea, se lo llevan al puerto de Senegal y de Dakar, perdón, y de allí ya se lo sacan por barco, ¿no? Y eso sería el esquema completo de trabajo. Qué es lo más llamativo de este tipo de trabajo? Como veis, aquí tenéis una cierta masa forestal, cierta formación de matorral. Lo más llamativo de aquí es la gran área que se deforesta, ¿vale? Porque la máquina, para poder avanzar, tiene que avanzar sobre superficie limpia, como quien dice. A los ingenieros les gusta ya trabajar sobre superficies limpias y entonces tenéis que imaginar como si fuera una empresa que hace explotación forestal, que se lleva todos los árboles de allí y los quita de en medio y entonces deja toda esa zona limpia para, que ellos llaman limpio, para para poder hacer la extracción mediante maquinaria, sea la extracción en seca o la extracción en humedad. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? El principal problema de esta operación ya no es necesariamente los controles sobre el agua, sobre la atmósfera, porque realmente esas afecciones están limitadas, ¿no? Pero lo que sí ha sido muy, muy llamativo, que lo estáis viendo en pantalla, es la lenta recuperación del sistema forestal que hay en el sistema dunar. Un complejo dunar es lo más complicado de restaurar. Un complejo dunar es, bueno, al fin y al cabo estamos tratando de hacer la fijación, ¿no? Del sustrato. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que realmente lo que hemos llamado nosotros internamente el gusano, pues sigue avanzando y detrás se trata de restaurar el espacio y se está haciendo. O sea, no es que se esté dejando atrás, simplemente que el ratio de avance del gusano o de la draga es mucho mayor comparado con el ratio de recuperación del espacio. Y además, lo que hemos podido constatar es que esos diseños y ese trabajo de restauración, que no se pone en cuestión que lo estén haciendo, porque sí que lo están haciendo, lo que sí yo personalmente he puesto en cuestión es que lo estén haciendo de forma correcta porque no lo están consiguiendo. Entonces, claro, por lo menos habría que hacer algo para tratar de incrementar esos ritmos de recuperación. Y eso ha sido transversal en toda la línea de trabajo. También, ¿qué ocurre? A medida que vamos avanzando, como habéis visto en la imagen anterior, perdón, voy a ir un poco atrás. Claro, aquí la imagen de la derecha lo que estáis viendo es por fases, por anualidades, cuál es la proyección. Ya veníamos más hacia el sur de años anteriores y por anualidades lo que estáis viendo es la zona en la que la exploración, que básicamente se trata de coger muestras de arena y conocer las zonas donde hay más concentración de circonio, pues esto lo que te estoy diciendo es cuál va a ser el trazado de la draga por años. Claro, vosotros imaginaros la escala, ¿no? Estamos hablando de que estos son, aquí abajo tenéis la escala de unos 4 kilómetros de referencia, pues aquí estamos hablando de, bueno, vamos
imaginar 12 kilómetros, 16 kilómetros, con un ancho variable de afección, pero que es sustancial, ¿no? Al fin y al cabo, es bastante. Más ya lo que ya habían hecho anteriormente y que se constata que, bueno, que la recuperación es bastante lenta. Y esto es, bueno, cómo queda homogeneizado el espacio. En esta imagen podéis ver no solo cómo queda homogeneizado el espacio, sino estos trabajos para intentar recuperar lo que anteriormente, por donde anteriormente ha avanzado la draga. Veis que son espacios no solo homogeneizados, sino en principio ausentes de cobertura vegetal. Si es cierto que en las primeras fases que habían hecho restauración, se empezaban a encontrar ciertas plantas con capacidad de salir adelante ya, pero bueno, la verdad es que seguía siendo todo muy de baja escala, ¿no? De baja escala, era todo estaba limitado. Entonces, bueno, eso que veis ahí son barreras de viento que al final, bueno, de eficacia cuestionable. Seguro que funcionan en cierto grado, pero realmente luego se les caía, aparecían rollos y rollos por los sitios. En un momento dado también, a veces había algo de vandalismo y se las quitaban, ¿no? Entonces era un sistema un poco complicado. Una vez que Jesús nos ha contado un poco cómo funciona la draga y la máquina que se ha hecho, como habéis visto, ¿no?, para la extracción del circonio, yo voy a pasar a contaros un poco el trabajo que hicimos de campo sobre el impacto que ha tenido en las comunidades locales. Como os he dicho, la investigación siguió un proceso secuencial. Comenzamos con las poblaciones que habían sido desplazadas por completo, a otras que han seguido, primero les afectó, bueno, se les ha confiscado las tierras, ¿vale? El primer pueblo, la primera comunidad que visitamos fue en el municipio de Diogo, donde esta comunidad, el grupo de trabajo que veis en la foto, ya había sido desplazada, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos vamos a encontrar en esta comunidad desplazada es que ha habido una reducción drástica de las huertas donde ellos y ellas trabajaban. En este sentido, bueno, pues tradicionalmente las mujeres y los hombres tienen cada uno sus huertas y también tiene su ganado. Como se habían reducido muchísimo el número de huertas, pues las pocas huertas que quedaban para trabajarlas estaban en manos de los hombres, con lo cual las mujeres se habían quedado sin sus huertas. Y también se había reducido mucho la cabaña ganadera de las mujeres porque había poca, sobre todo el ganado caprino, habían perdido mucho ganado porque las condiciones eran mucho más duras y había poco ganado. Y el ganado que se habían quedado es sobre todo ganado caprino, ¿no?, que es el que más se había adaptado al medio, ¿no? En este sentido, pues voy a ir muy al grano porque como andamos muy mal de tiempo, ¿vale?, voy a ir directamente a las consecuencias. ¿Esto qué ha llevado? Pues a un proceso de desempoderamiento brutal de las mujeres, porque el rol tradicional que ellas cumplen como productoras y reproductoras y cuidadoras de su comunidad ya no lo pueden ejercer. No tienen huertas que cultivar, no tienen apenas ganado y no hacen nada. Entonces, esto lo encontramos tanto en los grupos de discusión de los hombres como en el de las mujeres, en el que, bueno, pues las mujeres están cansadas de no hacer nada, ¿no? Este proceso de desempoderamiento de las mujeres pues, va a tener muchas consecuencias dentro de su comunidad porque pierden sus roles y pierden poder, ¿no?, dentro de sus comunidades. Aparte, incluso, bueno, pues problemas psicológicos, ¿no? Otra de las consecuencias, voy a ir muy al grano, si voy muy rápido, pues luego ya en las preguntas, ¿vale? Otra de las consecuencias de esta
bueno, de este desplazamiento de la población es que ha habido un progresivo empobrecimiento. ¿Por qué? Han perdido soberanía alimentaria, ya no tienen huertas, las huertas además producen, nos contaban, pues, de baja calidad, nos contaban que muchos de los productos de las huertas los partían y estaban como podridas por dentro. Por lo tanto, eso conlleva y significa una pérdida de soberanía alimentaria, pero también un empobrecimiento progresivo, ya que no pueden vender sus productos en los mercados. Y también un poco señalar que quien vende los productos de las huertas en los mercados son las mujeres, que también es una fuente de ingreso, ¿no? Aparte de un espacio de socialización y todo lo demás. Esto que lleva a una mayor dependencia del exterior y de la ayuda, ¿vale? O sea, con un mayor aislamiento, con sus consecuencias sociales, económicas y demás. El siguiente municipio, bueno, de las personas que trabajamos con ellos y con ellas, fue en el municipio de Diokul, con la población de Taibamar y Longpul Village. En este caso, la población no es población desplazada, sino que se ha visto afectada porque por donde pasaba el gusano, que es como le llamábamos, pues les ha expulsado de sus huertas tradicionales, ¿no? Como hemos visto en las nialles que nos ha mostrado Jesús, ¿no? Esto va a tener unos efectos, pues bueno, pues la pérdida de estos cultivos y también de la cabaña ganadera, ¿vale? Que no va a tener acceso a esas tierras más fértiles que tenían, y los nuevos terrenos asignados son bastante menos fértiles. Además, aún han aumentado los costes de producción, también debido a la inflación, pero también a que tienen que comprar las semillas. Esto es curioso, ¿no? Porque ni siquiera pueden tener, bueno, en fin, es otro tema. Y bueno, la calidad del agua es mala, ha empeorado, y también la se veía en los productos hortícolas y en el crecimiento de las legumbres, sobre todo en los campos trabajados por las mujeres, y con un precio alto de los insumos agrícolas, ¿no? Y la ganadería, pues de la misma forma, ¿no? Sobre todo porque también había sido afectada por la construcción de las carreteras mineras, ¿no? Que limitaba con el movimiento del ganado, ¿no? Las carreteras de la minería, de los camiones, bueno, pues van a limitar el movimiento del ganado. Esto pues va a provocar una disminución del número de animales, incluso el abandono de la actividad económica, ¿vale? Por otro lado, vimos, bueno, pues esto lo que económicamente va a ser un desastre, directamente un desastre, y digo un desastre porque, bueno, aquí tenéis una foto de uno de los, eran todos chicos jóvenes, bueno, pues porque les van a condenar, la población joven de estas poblaciones pues no tienen ninguna perspectiva de futuro, y les van a condenar, digamos, a la migración, porque no tienen más remedio. De hecho, nos hablaron de migración regional, incluso de algunos que habían venido aquí a España, ¿no? Y ya por último, pues bueno, este es Jodi, este rincón preservado y un ejemplo de autosuficiencia y de resiliencia. Nos quedamos encantados y encantadas cuando llegamos a él. Aquí todavía no ha llegado la draga, aunque va a llegar, están ya pululando por ahí. Y bueno, cuando nosotras llegamos allí preguntamos, bueno, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis? ¿Qué necesitáis? La respuesta fue, nada, no necesitaban nada. Vale. Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? O por lo menos lo puede decir.